Qué gran pregunta. Y muchas veces podemos pensar, y esto lo que te voy a decir son prácticas muy buenas, prácticas necesarias para nuestro crecimiento espiritual, pero no son suficientes y no son evidencias de que estamos siendo transformados. Es correcto que cada cristiano en su tiempo diario devocional con el Señor, o sea, cuando cada día entramos a la presencia de Dios, leamos la Biblia, meditemos en la Biblia, memoricemos la Biblia y si tenemos un poco de más tiempo, quizás no todos los días, pero entremos en un estudio más profundo de la Biblia. Pero ¿se está transformando tu vida o solamente se está transformando tu discurso? Porque muchas veces hablar del Señor Jesucristo es mucho más fácil en contextos, sobre todo no agresivos, que vivir como vivía Cristo en esos mismos contextos. Generalmente en nuestros países de América Latina no hay una persecución abierta contra los cristianos y eso nos brinda numerosas oportunidades de testificar en muchos lugares, escuelas, centros de trabajo, comunidades, en la calle, en el bus, en el Uber, donde nos movamos, en los parques deportivos y eso es muy bueno. Pero nuestra fe realmente tiene que estar provocando en nosotros transformaciones. ¿Y cómo saber si estamos siendo transformados? Vamos a un servicio, a una reunión de un grupo pequeño, no sé si te congregas en un templo más grande, en un auditorio y escuchas el sermón y bueno, hasta tomas nota y eso es muy bueno, quizás hasta lo grabes con una aplicación para escucharlo luego, repasarlo y eso es magnífico. Quiero decirte que eso es un buen paso, pero no podemos quedarnos hasta ahí. La verdadera transformación, o sea, transformación es un sinónimo de madurez espiritual y se refiere a dónde debemos ir creciendo paulatinamente, consecutivamente, continuamente todos los que nos llamamos hijos o hijas de Dios. Y aquí viene el kit del asunto. Aprender de la Biblia, aprender versículos, aprender historias bíblicas, aprender parábolas, aprender teología quizás, o sea, explicaciones o interpretaciones bíblicas es muy bueno, pero todavía eso no constituye una transformación. Y el fin último de la vida cristiana es cada día parecernos un poco más a nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Maestro, Cristo Jesús. La misma Biblia nos exhorta que hay que crecer hasta la estatura y pone una palabra muy linda, plenitud de Cristo. Hay que ir cada día conformándonos. Conformando es irnos pareciendo y tomando la forma de algo. Y es muy interesante cuando un cristiano, una cristiana, un hijo de Dios, independientemente del tiempo que lleve caminando en los caminos de Dios, valga la redundancia, en los caminos de Jesús, congregándose, recibiendo palabras de Dios, siendo alimentado espiritualmente por sus líderes o por sí solo, o sea, estudiando la Biblia como mencionábamos, empieza a ir notando las siguientes situaciones. Usted sabe que hay un efecto espiritual medible cuando no solo usted estudia o lee las escrituras, sino que empieza a cambiar su conducta. Nosotros podemos conocer, por poner un ejemplo, todos los versículos que hablan del amor, pero cuando estamos en una situación que alguien nos contradice, alguien no hace las cosas exactamente como se las hemos indicado, en el caso de que seamos los encargados, los supervisores, los jefes o los patrones de un subordinado, ahí vamos a comprobar realmente si lo que estamos aprendiendo intelectualmente, lo que estamos estudiando, memorizando, meditando, demás, tiene una importancia que se ha reflejado en nuestra manera de conducirnos. O sea, si eso que aprendimos realmente tiene esa importancia, el proceso de aprendizaje es equivalente al proceso de vida, al proceso de práctica. Y es muy importante porque en la forma en que nos manifestamos, en la forma en que respondemos, en la forma en que tratamos a las personas, es la evidencia real de que estamos siendo transformados, ¿sabes? Que estamos creciendo espiritualmente. Y el fin de la vida cristiana no es hacernos almacenes de datos bíblicos, de teologías bíblicas, de doctrinas bíblicas, de versículos bíblicos, de capítulos bíblicos, y hay quien logra memorizar hasta libros cortos, completos, sino es cada día, cada momento, en cada situación, irnos pareciendo mucho más a nuestro amado Salvador, a nuestro amado Maestro Jesucristo. Ahí sí comienza la transformación. Hay varias áreas en que podemos examinarnos. ¿Cómo son nuestras respuestas a personas que no nos pueden beneficiar en nada? Es una pregunta muy reflexiva, una pregunta que nos debe poner a pensar. Porque cuando alguien sabemos o por lo menos intuimos que nos puede abrir una puerta, nos puede ayudar en algo o simplemente dependemos de esa persona porque está en un escalón jerárquico
encima nuestro, nuestras respuestas son más cuidadas, son más dulces, son más pensadas. No se responde cualquier cosa y si tenemos ira generalmente la controlamos. Esto, si le respondemos correctamente, con amabilidad, con amor, con benevolencia, con cuidado, con dignidad, a una persona de la que no dependemos, de la que no nos puede dar ningún beneficio, ya estamos mostrando señales de madurez y transformación. Recuerde que la transformación espiritual es sinónimo de madurez espiritual. Cuando una fruta está verde, se va transformando hasta estar madura. Cuando un hijo de Dios o una hija de Dios comienza en los caminos del Señor, debe ir poco a poco madurando, debe ir poco a poco transformándose con la ayuda del Espíritu Santo. Y esta noche hay un desafío muy grande, es tratar de convertir toda esa información, todos esos estudios bíblicos, todas esas sermones que oímos, predicaciones. Hoy estamos, gracias a Dios, hay nutrición abundante de palabras de Dios correcta, ortodoxa, y es muy bueno. Posiblemente en el lugar que tú te congregas tengas redes sociales, graben los servicios, graben los cultos, sobre todo los dominicales, demás cultos de oración. Posiblemente tengan un devocional online por las mañanas antes de salir a trabajar, a estudiar. Eso es muy bueno, pero la información bíblica no necesariamente es transformación bíblica. La información se convierte en transformación cuando hay un cambio de carácter y un cambio de conducta. Y ahí apuntamos a algo importante y trascendente. ¿Cuál es la meta? Y ahí se define bien el fruto del Espíritu Santo. Cuando una persona logra manifestar en la mayoría de sus relaciones, en la mayoría de sus comportamientos, en la mayoría de sus actitudes, o sea, en todo su carácter, el fruto del Espíritu Santo, podemos hablar que está ocurriendo una transformación espiritual en esta persona. Y ahí se puede medir el efecto del estudio bíblico. O sea, que tu fe no solamente está transformando tu discurso. Una cosa es lo que decimos de Cristo y otra muy distinta si lo que vivimos se parece a Cristo. Y ahí está el impacto verdadero, ahí están las puertas que se abren para poder testificar efectivamente con excelencia y con credibilidad de nuestro Señor. Siempre que nuestra conducta respalde nuestro mensaje verbal, vamos a tener un fuerte apoyo, una puerta abierta para poder hablar de Jesucristo sin ser cuestionado por mala conducta o por mal testimonio, porque mucha gente pudiera decir, sí, habla del Señor maravillosamente, sí que cita sus versículos, cuenta sus historias, nos propone el plan de salvación, pero su vida, su conducta deja mucho que desear al respecto. Y ahí estamos en un punto vital, un punto neurálgico de lo que es la vida cristiana, el aprendizaje de las doctrinas cristianas, llámese doctrina, enseñanza, todo el cuerpo de enseñanza que nos nutre y que no es menos importante. Hay que renovar la mente con la palabra de Dios, pero tiene que pasar ese magnífico y muy útil conocimiento bíblico de nuestras mentes, no solo a nuestras bocas, a nuestras manos, a nuestra conducta, a nuestro carácter, a nuestras palabras, a la forma en que tratamos a las demás personas, sobre todo personas que no nos pueden beneficiar, sobre todo personas que están, por decirlo de una forma, en un rango, en un estatus semejante al nuestro o que dependen de nosotros. Y esto se ve muy fácilmente cómo tratamos a nuestros hijos. Si eres un líder, si eres un jefe, si eres un supervisor, si eres un encargado, cómo tratas a las personas, tus colaboradores. Y ahí esto va a ir abriendo puertas a poder presentar a las personas a un Jesús real, porque ese Jesús no es el del discurso, no es el de la palabra, es el de la vida diaria, y eso puede inspirar a muchas personas a entregarle su vida a Jesús y poder caminar con él. O sea que cuando la información bíblica, la información teológica, todo lo que hemos recibido del Señor, lo recibimos semanalmente, no sé, cada 2 o 3 días, cuando te reúnas con tu grupo pequeño, en el auditorio donde vas, o en tu tiempo personal con el Señor, eso tiene que irse transformando para que tenga un efecto eficaz, por decirlo así, en una conducta parecida, cada vez más semejante, cada vez más igual, por decirlo así, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Tu fe está realmente transformando tu vida o solamente transformando tu discurso? Si el aprendizaje solo queda acá, vamos a hablar muy bien, pero nuestra vida no va a sostener lo que digamos. Y la influencia, el carácter y el ejemplo son las mejores formas de presentarle algo a alguien al Señor Jesucristo. Cuando usted es una persona que tiene una influencia positiva, cuando usted es una persona que demuestra el carácter, ¿qué es demostrar el carácter? Cuando nadie te está evaluando hacer lo correcto, no lo conveniente.
El carácter se demuestra cuando en circunstancias difíciles hacemos lo correcto y no lo conveniente. Muchas veces aparentemente lo conveniente puede ser algo que nos favorezca, algo que nos encubra un error que cometimos, algo que nos tomemos la gloria del buen trabajo de otras personas, pero eso es lo conveniente, pero no es lo correcto. Eso poco a poco erosiona nuestra influencia como líderes, porque donde no hay un carácter sostenible, la influencia se va deteriorando poco a poco. Así que muy importante, más importante que dejar aquí todo ese conocimiento bíblico que tiene su función, renovar nuestra mente, enseñarnos a pensar según Dios, según la Biblia. O sea, tener la mente de Cristo, mucho más importante y más vital es lograr que ese conocimiento, ese buen conocimiento, empiece a ir produciendo cambios sostenibles, cambios profundos, cambios interiorizados, cambios en el carácter, cambios en la conducta, cambio en la forma de manifestarnos, cambio en la forma de tratar a las personas. Es muy importante porque la fe tiene que estar realmente transformando nuestras vidas, vidas integrales, vida donde quiera. No podemos ser una cosa en casa, otra en la comunidad, otra en la escuela, otra en el trabajo. Eso se llama consistencia e integridad. Que las personas sepan qué esperar de nosotros, aunque haya presión, aunque haya una situación complicada. Ahí sale y se demuestra que la fe trae transformación. Usted quiere ver si una persona es transformada, observa cómo se comporta, qué palabras dice, qué decisiones toma, cómo trata a las personas, incluso cómo le habla, qué es capaz de sacrificar personalmente cuando hay una situación de crisis, de presión. La presión y las crisis no nos hacen crecer en carácter, no nos hacen crecer. Ahí se manifiesta lo que hemos estado transformando cuando buscamos a Dios. O sea que cuando buscamos al Señor, no solo decimos, Señor, ayúdame a entender esta enseñanza, esta doctrina, sino, Señor, ayúdame a aplicarla ya. Que hoy cuando salga, dame las oportunidades necesarias para poder manifestar todas estas cosas excelentes que tu palabra nos enseña. Y ahí empieza la transformación. No te conformes en información. Hoy la mayoría, lamentablemente, de los hijos de Dios se conforman con oír un sermón, con leer un devocional, con oír una canción, y esos son medios de la gracia, son medios, pero el fin último es ser transformados conforme valga la palabra, transformado y conforme a la imagen de Jesucristo. Como Jesucristo se comportó, debemos comportarnos nosotros. Ahí está el patrón, ahí está el modelo. Por eso es que un personaje de la Biblia, que si no conoces te lo presento, se llama el apóstol Pablo, dijo, sed imitadores de mí, como yo imito a Cristo. Pablo no estaba desorientado, no tenía que buscar ejemplos de liderazgo extraño. Él se fijaba por el Jesús que había oído y que había leído en los evangelios, porque en ese tiempo se estaba configurando el Nuevo Testamento, todos los libros, los 4 libros que hoy tenemos gracias a gran bendición. Pablo no tenía quizás todos los 4 evangelios como lo tenemos nosotros, pero oía las historias, oía cómo se había comportado Jesús y había tenido un encuentro con Jesús profundo. Cada vez que usted busque al Señor, cada vez que usted entre a estudiar la palabra, memorizar la palabra, meditar en la palabra, o si tiene más tiempo, más recursos, estudiar la palabra, que es lo ideal, o sea, empezar a entender las verdades bíblicas, lo más importante es que eso no quede ahí, eso tiene que ser transformado, traducido y llevado a la práctica. Y cada día tenemos grandes oportunidades de manifestar a nuestro Señor. Cada vez que en una situación difícil, complicada, bajo presión o cotidiana, escogemos lo correcto, lo correcto es lo que nos enseña la palabra de Dios sobre lo conveniente, ya estamos dejando una buena puerta de entrada para a esas personas donde tuvimos ese comportamiento, poderles hablar de Jesucristo. Y ahí sí nuestro discurso, que ya está siendo transformado por la teología, va a tener un sustento, va a tener donde apoyarse, va a tener donde agarrarse, donde sentarse, porque lo que decimos es consistente con lo que vivimos. Ahí son puertas abiertas y muchas personas van a llevar a los pies de Jesucristo, vas a llevar a mucha gente a los pies de Jesucristo cuando entienda que la vida cristiana, el camino de Dios, el cristianismo, la vida espiritual, el crecimiento hacia la madurez o como se le llame, no solamente consiste en almacenar doctrinas, enseñanzas teológicas, bíblicas, versículos y demás. Esos son medios para poder presentar a nuestro Señor Jesucristo ante cualquier persona. Cada vez que en esas áreas somos efectivos, tenemos éxito, dejamos puertas abiertas y ya le damos materia prima al Espíritu Santo para que trabaje en la vida de esas personas.
porque muchas personas la única Biblia que van a leer es la que usted les enseñe con sus labios, con su comportamiento, con su conducta, con su respuesta, con la forma en que los trata, y el único templo que van a pisarse seguramente puede ser el lugar donde usted les hable, por situaciones que se escapan de este ley. Pero lo más importante es que nosotros hagamos nuestra parte como hijos de Dios. No hay que ser un gran evangelista. Cuando nosotros vivimos lo que aprendemos en un sermón, lo que aprendemos en un estudio bíblico, lo que aprendemos en un devocional, en un audio cristiano, en una canción, cuando nosotros vivimos esto y lo proyectamos, somos capaces y consistentes de esto, vivirlo en el trabajo, vivirlo en la escuela, vivirlo en la familia y en la comunidad. Las personas son transformadas por nuestra conducta. Todas esas personas tienen grandes posibilidades. Le estamos presentando al Jesús realmente de la Biblia, del Nuevo Testamento, y esas personas tienen una oportunidad muy favorable, muy consistente de poder entrar en los caminos de Dios, porque se corresponde nuestro discurso con nuestra conducta. Y ahí voy a ser muy enfático siempre en eso. No podemos llegar a conocer todos los versículos del tema que gustes de la Biblia, de la familia, saber muchos versículos de la familia, saber en teoría cómo deben comportarse los padres con los hijos, cómo deben comportarse los hijos con los padres, el esposo con la esposa y viceversa. Si en nuestra casa eso no se corresponde. La inconsistencia hace una gran barrera, un gran obstáculo, y puede hacer que muchas personas no entren en los caminos de Dios, aunque la decisión final es de esa persona, pero nosotros tenemos que, como era Juan el Bautista, preparar el camino para la venida del Señor. Nosotros cada día estamos preparando la vereda por la que muchas personas van a entrar en el reino de Dios o van a alejarse del reino de Dios. Tenemos una gran responsabilidad, porque nuestra fe, por decirlo de una forma, no solo puede transformar nuestro discurso verbal, nuestra fe tiene que transformar nuestra vida. Una vida transformada transforma a su alrededor. Una vida transformada indefectiblemente causa efecto espiritual en todas las personas que le rodean. Cuando usted sabe que una vida está transformada, eso se siente, y aparte que se siente, se percibe. Es una persona diferente. Y esa palabra hay que explicarla bien. Diferente es diferente a lo común y parecido a Cristo. Lo más común es que las personas siempre escojan lo conveniente a sus vidas, a su cargo, a sus intereses, y no lo correcto. Cuando escogemos lo correcto por encima de lo beneficioso, de lo conveniente, para nosotros ya estamos creando puentes, creando vías, estamos abriendo puertas para que muchas personas, por nuestro testimonio, puedan llegar a Jesús. No hay que ser un gran evangelista. La principal herramienta que tiene que tener un hijo de Dios para conducir personas a Cristo es el amor por las almas. No es orar por un enfermo. Esos son dones complementarios. Cuando usted siente amor por las personas, eso se siente, valga la redundancia, y usted lo va a manifestar. Cuando usted se parece a Jesús en su comportamiento diario, cuando usted se parece a Jesús en sus decisiones diarias, cuando usted se parece a Jesús en sus palabras, y esta es la parte más fácil, el comportamiento, las decisiones y la conducta y el trato a los demás es la parte más complicada, porque es fácil tratar a las personas cuando todo es bien, cuando todo está normal, cuando hay bonanza, cuando todo camina a pedir de boca, cuando vamos loma abajo, vamos a toda velocidad. Pero cuando hay una crisis, una situación complicada, cuando alguien nos contradice, cuando alguien irrespeta una orientación que se le dio, cuando por una situación determinada se echa a perder un resultado, ahí es cuando esa información bíblica que tenemos acá debe ser traducida con correspondencia. Lo mismo que aprendimos de Dios, tenemos que manifestarlo ahí. Tratar a las personas con dignidad, tratar a las personas correctamente, no avergonzarlas, no dejarle caer el peso del cargo, por decirlo así, sino tratar a las personas como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Ahí, y haré mucho énfasis en esto, se pueden oír 1000 sermones, se pueden tener doctorados en teología, se puede haber memorizado cientos de versículos bíblicos, se pueden entender todas las doctrinas profundas de la Biblia, puedes poder interpretar el Apocalipsis, Daniel, si gusta, pero si ese conocimiento bíblico no pasó de aquí, nuestras bocas es el lugar más fácil, a nuestras manos, lo que hacemos, a nuestra forma de tratar a las personas, a la forma en que decidimos siempre por lo correcto y no por lo conveniente, ahí eso va a causar efecto espiritual positivo y ya vas a estar haciendo un tremendo trabajo evangelístico. Muchas personas van a venir a Cristo
por ver tu conducta más que por 1000 sermones en YouTube o en cualquier red social, en TikTok, en donde sea, porque ahí se está viendo una persona, pero el que lo ve a usted y nos ve a mí diariamente está viendo un testimonio vivo. Y el testimonio vivo impacta vida. No es esa persona que habla de Jesús solamente, es esa persona que vive lo que habla de Jesús y hay igualdad, hay consistencia. Es un solo mensaje, el vivido, y un solo mensaje hablado. Por eso nuestra fe realmente tiene que transformar nuestra vida. Nuestra fe no tiene solamente que transformar nuestro discurso. Hablar es fácil y vivir no es tan fácil. Para vivir lo que sabemos de Dios hay que estar lleno del Espíritu Santo, hay que estar lleno de humildad, hay que estar dispuesto a que nos corrijan y no defendernos continuamente, no reaccionar como si nuestra valía propia dependiera de la opinión que están teniendo de nosotros. Hay que estar dispuesto a escuchar a las personas. Cuando si una de las Santiago nos aconseja muy bien que seamos muy prontos para escuchar, muy tardos para hablar y menos tardo todavía. La velocidad va disminuyendo para enojarnos. Incluso si nos enojamos tiene que ser un enojo controlado. Cuando somos desafiados, cuando alguien habla de nosotros algo que sabemos que no es verdad, nuestra primera reacción es defendernos. Nuestra primera reacción es poner a esa persona en su lugar, ahí mismo, no esperar ya. Pero eso puede cerrar puertas a poderle hablar de nuevo de Jesús. Jesús fue acusado injustamente, lo castigaron hasta la muerte injustamente, pero él mantuvo una conducta consistente. Y ahora te voy a tocar un tema que tiene mucho que ver, uno de los temas más difíciles, por decirlo así, en la medida de nuestro crecimiento espiritual. Cuando creamos que estamos creciendo espiritualmente, vamos a hacernos una pregunta. He perdonado a todas las personas que realmente me han causado un daño físico, verbal, emocional, han difamado de mi persona, han hecho comentarios hirientes a mis espaldas, han hablado mentiras con otras personas. Si logramos tener la capacidad, la madurez espiritual, la transformación, que es la palabra correcta ya espiritualmente, para perdonar a esa persona y no permitir que la amargura, el resentimiento o los deseos de venganza o de revancha nos controlen. Una cosa es claro, perdonar a una persona no implica restaurar una relación. Eso se lo tiene que ganar con la confianza y con otras situaciones más. Perdonar no significa trazar límites de seguridad, que eso no tiene que ver, pero perdonar sí tiene que ver con una decisión, no con un sentimiento de dejar el juicio de esa persona en las manos de las autoridades competentes humanas y en las manos de Dios, no tomar el juicio por nuestras manos. Si somos capaces ya de perdonar a las personas o incluso de pedir perdón cuando los ofensores hayamos sido nosotros, ya estamos transformando ya nuestra fe en una vida parecida a Jesús, no solamente en unas palabras como las decía Jesús. Hablar es fácil, vivir no lo es tanto. Para vivir lo que decimos hay que estar lleno del Espíritu Santo, hay que estar bien consciente a quién estamos representando. Cada vez que usted dice en un lugar que usted es una cristiana, que es un cristiano, que es un hijo de Dios, que es una hija de Dios, está diciendo: yo soy un embajador del reino de los cielos en este lugar. Y un embajador representa a su país, representa el reino, representa los estatutos de ese país. Es una persona que dice: los valores de mi país son estos, los objetivos de mi país son estos, los propósitos de mi país son estos. O sea, está bien claro y no solo verbalmente, porque está siendo evaluado por todo su alrededor para ver si lo que dice se corresponde con lo que habla, con lo que vive. Muy importante en esta noche, esta es una reflexión profunda, créeme que es muy profundo. No creamos que con solo escuchar, bueno, Santiago ahí nos aclara que si escuchamos la palabra y no la ponemos en práctica, somos olvidadizo. Él quiere que seamos hacedores y cumplir con la palabra, con la ayuda del Espíritu Santo, con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, es lo que nos va a conducir a la madurez espiritual. No existe madurez espiritual y jamás existirá sin poner en práctica los principios bíblicos. No me digas cuántos versículos sabes, no me digas si tienes algún grado teológico, no me digas cuántos sermones has oído ni cuántos devocionales lees. Muéstrame y yo te muestro también mi vida en el diario vivir, en lo cotidiano, sobre todo donde pasamos más tiempo. Donde pasas más tiempo es el lugar que se supone que Dios más te va a usar poderosamente.
No tienes que ir a China, no tienes, bueno, si Dios te llama, ve, no tienes que ir a la India, no tienes que ir a la ventana 1040 para ser un misionero. En ese lugar que vas a trabajar todos los días, que vas a estudiar todos los días, en esa comunidad que quizás sea tu principal función, y si vas en tu familia, si hay alguien todavía que no es cristiano o algunos cristianos que necesitas todavía ir discipulando, es el lugar donde tenemos que transformar el conocimiento bíblico en conducta, en carácter, en decisiones, en buenas relaciones, en buen trato a nuestros semejantes, a nuestro prójimo. Y ahí vamos a cumplir el primero y el segundo mandamiento. ¿Cómo vamos a decir que amamos a Dios si no lo vemos, si no amamos a nuestro próximo, a las personas que tenemos al lado que sí las vemos? Jesús dijo, nos vamos a distinguir por el amor los unos por los otros. Y amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Son los fundamentos y las bases de un carácter transformado. El amor, el gozo, la paz, la benignidad, la mansedumbre, el dominio propio, la paciencia y la fe son características que tenemos que ir día a día creciendo y ir observando si nuestras vidas van asimilando estas poderosas verdades y las están manifestando en el diario vivir. Nuestro diario vivir cada día debe ir apuntando a cómo se comportaba Jesús. El cristianismo no es teoría, el cristianismo no es discurso, el cristianismo no es un conjunto de creencias, doctrinas, enseñanzas o como se le llame, aprendida. Es todas esas cosas manifestadas en la práctica encarnada. Hay que pedirle al Señor cada día que lo que sabemos lo manifestemos ya en la práctica y siempre podamos escoger lo correcto y la verdad de la palabra de Dios por encima de lo conveniente. Lo conveniente, eso son decisiones que las toman normalmente las personas que no conocen aún a Jesucristo. Y si alguien que está mirando el live que aún no conoce a Jesucristo, yo te lo presento en esta noche. Jesús es el que vino a salvar y a buscar los que se habían perdido como tú y como yo. Yo tuve la oportunidad de entrar y ahora te lo presento a ti. Si usted entiende en esta noche que necesita a Jesús, que ha cometido errores que se llaman en la Biblia pecados, ha cometido desobediencia a Dios, aunque no conozcas toda la ley de Dios, todas las personas sabemos que, por ejemplo, es muy fácil cuando decimos una mentira, eso es un pecado, y todas las personas de una forma u otra ya hemos cometido ese ya. ¿Quién no le ha pasado por la cabeza un mal pensamiento? Generalmente todo el mundo lo ha hecho, absolutamente todo. Ya eso es un pecado, eso nos descalifica para tener una buena relación con Dios. Pero Jesús vino a satisfacer esa dificultad. Si usted lo acepta a Jesús como su Señor, como su Salvador, y cree esto con sinceridad y en su corazón, en este momento eres un hijo o una hija de Dios. Ya tienes acceso al reino de los cielos y tienes acceso a la presencia del Espíritu Santo porque te vas a convertir en ese mismo momento. Si lo aceptaste ahora, ya eres la casa, eres la morada, eres el lugar donde vive el Espíritu Santo. Y ahí tienes la posibilidad de empezar a transformar tu vida de una manera poderosa, que ya no vas a escoger lo más conveniente, vas a escoger lo correcto, porque cuando escogemos lo correcto sobre lo conveniente, porque lo conveniente nos puede convenir a nosotros, o lo puede dejar muy mal parado el reino de Dios y la imagen de Jesús que muchas personas tengan. Cuando escogemos lo correcto sobre lo conveniente, vamos a abrir puertas grandes, buenas veredas, buenos caminos para que muchas personas conozcan a Jesús. No se necesita ser un gran evangelista. Todos somos evangelistas con nuestra conducta diariamente. Y una conducta vista lunes, vista martes, vista miércoles, que la vean el jueves, el viernes, el sábado, domingo y semana tras semana va a abrir puertas para cuando usted presente a Jesús con sus palabras, que es la parte más fácil. Muchas personas dicen, sí, eso funciona. Esa persona sí está transformada. Aquí somos comunidad Cristo Transforma. Entendemos que el fin de la vida cristiana es ser transformados, más parecidos a Cristo Jesús cada día. Te exhorto una vez más a que sigas pidiéndole al Señor que esas verdades bíblicas que ya te enseñó, que has aprendido, cada día las puedas manifestar en tus decisiones, en la forma que hablas, en la forma que te conduce, cómo tratas a las personas, sobre todo personas que no te pueden aportar nada ni te pueden abrir puertas, personas que no te pueden ayudar. Esas personas, cómo las tratas va a decir mucho de ti, porque tratar bien a personas que nos pueden abrir una puerta, que dependemos de ellas, que en sus manos esté nuestro despido en un empleo, eso lo hace cualquiera. Dice, Jesús enseñaba que si tratan bien a los que les hacen un bien, no hay nada, lo habla en eso, que trates bien a los que no te puedan devolver, a los que no tengan cómo retribuirte. Eso es cristiano y eso es transformación. No se puede perder el eje de la vida cristiana, el asistir a un lugar, congregarse en un lugar, cantar en un lugar, tener comunión en un lugar
si no conduce a una transformación, no ha hecho el efecto deseado. Esos son medios de la gracia. Estudiar la Biblia es un medio de la gracia. Orar es un medio de la gracia, medio para acercarnos a la gracia de Dios. Pero todo el fin último de todas estas herramientas, instrumentos, por decirlo así, o medios, como se le dice, es que nuestra vida sea transformada y cada día podamos parecernos más a Cristo Jesús integralmente en todas las áreas de nuestra vida. Voy a hacer una oración en esta noche. Quiero que te lleves este mensaje, que es lo más esencial. No estamos creciendo espiritualmente si no tenemos transformación integral en todas las áreas de nuestras vidas, desde la espiritualidad hasta las emociones, nuestras palabras, nuestras formas de tratar a las personas, que ahí está el kit del asunto. Ahí está la verdadera transformación espiritual, cuando cada día hablamos más semejante a Jesús, decidimos más parecido a Jesús, tratamos a las personas como Jesús las trataba. Eso es transformación. Si alguien en esta noche tiene alguna pregunta, no le ha quedado claro qué es la transformación, puede ponerlo ahí. Si le han dicho que es suficiente con adquirir conocimiento, si en el lugar que estás te han enfatizado ponerte grande a la mente, por decirlo, de un lugar, en el lugar que te reúnes, te congregas, como se diga, quiero decirte que esos son medios, que el fin último es parecernos a Jesucristo. Y créeme que es un desafío diario, pero se puede lograr con la ayuda del Espíritu Santo. Y esta noche ahí te desafío a que examines tu vida un momento, y yo estoy examinando la mía. Cuando yo te apunto con un dedo, tengo 3 dedos para mí apuntándome. Así que es difícil, no te voy a apuntar con ninguno porque voy a estar en desventaja. Voy a tener 3 dedos hacia mí. Si no es un dedo acusador, todos tenemos que crecer en todas las áreas todavía. Si estamos en esta tierra es porque todavía el Señor no ha cumplido completamente el propósito que tiene para mí ni para ti. Y quiero decirte, la transformación es el fundamento y el corazón al que debe apuntar toda la enseñanza cristiana, todo el discipulado. ¿Discípulos de quién? Hazte esa pregunta. A veces no le ponemos apellido. Estoy discipulando a alguien, discipulándolo para que se parezca a quién, a Cristo. A nosotros no, a Cristo. A Cristo. Cuando alguien se parece a Cristo, ya el discipulado está en buen camino. Así, nosotros convertimos no discípulos nuestros, no son hermanos en Cristo a nuestra imagen y semejanza, sino debemos formar personas semejantes a Cristo Jesús. Esta noche es muy importante que te vayas con este principio. Y la pregunta sigue en pie. ¿Tu fe está realmente transformando tu vida? Y ahí está la verdad, es lo que debe ser, o solamente está transformando tu discurso. Es importante que en esta noche te vayas con claridad de este asunto, porque ahí va a determinar si vas a abrir puerta para Jesús donde quiera que te muevas, o si nuestra conducta va a cerrarle puertas al Señor en todos los lugares. Y esto es muy importante, porque no queremos serle piedra de tropiezo a nadie, al contrario, queremos ser las voces que clamemos en el desierto, preparando el camino del Señor hasta que Él vuelva. Que Dios te bendiga en esta noche. Voy a hacer una oración. Mi Padre Celestial, te doy gracias. Espero que mis amados hermanos y hermanas en Cristo se lleven muy claro que no es suficiente con adquirir conocimiento bíblico, con adquirir doctrina, con adquirir algún grado teológico. Esto tiene que ser indefectiblemente transformado en una conducta muy parecida a Jesús, en un carácter como el de Jesús, en una persona como Jesús, donde quiera que estemos. Pido al Espíritu Santo que nos asiste en este momento, que nos llene y que nos ayude a manifestar su hermoso fruto en todo lugar. Que Dios te bendiga en esta hermosa noche y recuerda, cada día, en cada situación, hay una oportunidad de manifestar a Cristo, pero para hacer esto con efectividad tenemos que transformar el conocimiento bíblico, el conocimiento teológico en una conducta, en una vida, en unas decisiones, en una forma de tratar a las personas muy semejante a como lo hacía nuestro Señor Jesucristo. Te doy un tiempito si tienes alguna pregunta. Si necesitas que se ore por algún área en tu vida que quieras ahí tener transformación, que te está costando, lo puedes hacer. Solo puedes poner una palabra o poner sí. Y es muy importante. Es
Es muy importante reflexionar sobre este tema, porque esto es lo que va a diferenciar un cristiano que puede ser usado por Dios de un cristiano que solo conoce el discurso de Dios. Bueno, que Dios te bendiga mucho. Nos vemos posiblemente mañana. Y siempre vamos aquí en la comunidad Cristo Transforma, reflexionar sobre las profundas verdades bíblicas de una forma sencilla, de tal manera que puedas parecerte y parecerme más a Jesús cada día. Que Dios te bendiga.